Está con nosotros la hija del maestro Botero, doña Lina Botero. La saludamos aquí en la FM, la saludamos acá en RCN. Doña Lina, lamentamos mucho esto y gracias por levantar el teléfono para los oyentes de RCN. Buenos días. Muchas gracias, les agradezco muchísimo su llamada. Doña Lina, estamos conmovidos, dolidos y simplemente queremos decirle que los colombianos sentimos mucho lo que ha sucedido en las últimas horas. Gracias, les agradezco mucho. Es decir, mi papá estuvo muy delicado los últimos 5 o 6 días de su vida. Había desarrollado una pulmonía de la cual era muy difícil salir adelante porque a sus 91 años, obviamente, pues la salud de una persona es muy delicada. Pero bueno, tuvimos la suerte de que murió en paz. Murió además a los pocos meses de que había muerto su esposa y su compañera de 48 años de vida, Sofía Bari. Total que ahora confío que está con ella y que ella lo está abrazando y lo está recibiendo donde quieran que esté. Lina, la recordamos y le mandamos todo nuestro cariño al maestro Botero. Mire, en una de las últimas entrevistas que estaba recordando que le hicimos, él decía que quería que lo recordaran vivo, que a él no lo recordaran muerto, que a él lo recordaran vivo. Él, me imagino que alguna vez hablaba de eso, de la muerte y de cuando él no estuviera acá y lo que quería y lo que pensaba sobre su legado después de la muerte. Pues afortunadamente mi papá hizo todo lo que quería hacer en vida. Él le hizo los regalos que le quería hacer a Colombia en vida, creó los 2 museos que quería crear en vida. Es decir, mi papá tuvo la suerte tan infinita y la inteligencia y la decisión de haber tomado pasos importantes, decisiones importantes en vida. Y entonces ese museo que dejó para Bogotá es un museo que él diseñó hasta en la iluminación, hasta cómo quedaron colgados los cuadros, lo mismo con el Museo de Antioquia y la colección que dejó para ese museo y la Plaza Botero y las esculturas monumentales que quedaron ahí. Es decir, todo lo que mi papá quería dejar como legado lo hizo él en vida. No dejó nada que quedara pendiente para cuando él muriera. Y tuvo la suerte de que trabajó hasta el último momento de su vida. Eso es una suerte infinita. Él decía, yo quiero morir con el pincel en la mano, y fue prácticamente así, porque hasta faltando 3, 4 días estuvo trabajando acá en su estudio 4 horas al día y haciendo una serie de acuarelas maravillosas. Lina, es Juan Lozano. Con un abrazo inmenso desde el fondo del alma. Aquí hemos dicho que se nos fue el más grande de todos los grandes y te acompañamos a ti y a toda la familia en este momento que es tan doloroso, y preguntándote si hoy tantas personas que están sintiendo este dolor quisieran en una frase recordar esa grandeza del maestro Botero. ¿Qué les dirías? ¿Cómo recordamos al inmenso Fernando Botero? Juan, querido, él realmente te apreciaba muchísimo y te agradezco infinitamente tus palabras, porque tú sabes que yo también te adoro. Mi papá fue el más grande de los colombianos, el más comprometido con su país, el que más amor le tenía. Siempre llevó a Colombia en su corazón, y no solamente a través de los actos que tuvo hacia su país, a través de su obra artística, porque Colombia fue siempre el tema central de su producción artística, el más grande de los colombianos. Lina, es William Calderón, y toda nuestra solidaridad en este momento. Hablemos un poco más en detalle de esos últimos días de su padre. Nos contaba que estaba trabajando en unas acuarelas. ¿Podría darnos más detalle de cómo era la rutina y de qué tipo de obra estaba trabajando? Pues mi papá ya llevaba un periodo de tiempo en que no podía trabajar de pie, le costaba mucho trabajar de pie, total que desde hace 1 año o tal vez un poco más, se había dedicado a trabajar pero sentado. Entonces, sentado podía hacer acuarelas, hizo una serie extraordinaria de acuarelas, además con una precisión, porque es que las acuarelas es tal vez la técnica más difícil de todas porque no permite errores.
y tuvo la suerte infinita, mi papá, que llevaba 10 años sufriendo de Parkinson, pero no era un Parkinson que le hiciera temblar, sino era un Parkinson rígido. Entonces, pues, tenía dificultades para moverse, tenía dificultades para comunicarse, pero no temblaba, y eso era fundamental para él. Y él decía todo el tiempo: qué suerte, ¿no? Yo que no tengo el Parkinson que tiembla. Por lo tanto, él pudo trabajar prácticamente hasta el último día de su vida. Está faltando 3 días, estuvo acá en su estudio donde estoy yo en este momento, trabajando a la acuarela, haciendo una serie extraordinaria y preparando una exposición que pues en este momento no les quiero adelantar dónde y cómo sería, porque un poco quedan las cosas en el aire después de, obviamente, de su desaparición. Pero sí lleno de proyectos, como siempre, lleno de invitaciones y eso lo mantuvo muy juvenil hasta el último momento de su vida. Me hablaba permanentemente de su trabajo y de las proyecciones y de los proyectos que tenía y eso fue realmente maravilloso. Doña Lina, me dio la impresión que en esta respuesta usted nos señala que se encuentra en el taller en este momento. Sí, estoy en su estudio en este momento. Y es de nuevo Luis Carlos Vélez. ¿Nos puede decir qué está viendo en este momento? ¿Puede llevarnos a los colombianos con sus ojos y con su narración, a todos los colombianos que queremos, amamos la obra de su padre, que describa qué está viendo, por favor, que haga una pincelada con sus ojos y nos diga qué es lo que ve? Pues este estudio era el santuario de mi papá. Realmente fue un regalo que le hizo en vida el príncipe Reiniero a él, junto con 5 artistas más, a quienes invitó a Mónaco a establecer un lugar de trabajo aquí, y a cada uno le dio en vida un estudio, un espacio enorme, porque es realmente un espacio, no sé, tiene 15 metros lineales de ventanas que dan sobre el puerto de Montecarlo, el puerto de Mónaco, perdón, con una vista extraordinaria. Y me acuerdo que con frecuencia yo le decía: papá, la vista que tienes desde este estudio es increíble. Y él me decía: ¿cuál vista? La vista que tienes de acá. Decía: yo nunca miro la vista porque lo único que me interesa es mi obra. Pero sí, realmente él entraba acá a este espacio y era extraordinario. Muchas veces lo acompañé a trabajar aquí, muchísimas veces a lo largo del último año, y entrábamos los dos inmediatamente. Él entraba en silencio, yo le preparaba agua para sus acuarelas, tenía 2 tacitas con agua, una que mantenía más sucia que la otra, un té helado, y él se sentaba a trabajar 4 o 5 horas en silencio total, y yo sabía que había que apagar todos los teléfonos, que yo me dedicaba pues a trabajar sobre su inventario, que es lo que estaba haciendo en el último año, y él se dedicaba a trabajar, y después al final del día me mostraba lo que había hecho, me decía: esto me está quedando bien o no, o me falta trabajar esto lo voy a terminar mañana, esto lo voy a cambiar, pero siempre con un entusiasmo infinito. Es un espacio muy grande, tiene muchas de sus acuarelas colgadas en las paredes, porque para él era importante mirar su obra, y después las volteaba para no verlas justamente, y después las volvía a voltear un mes más tarde, e inmediatamente él veía los errores que existían en cada una de las obras, y para él era importante poner esa distancia, de alguna manera olvidar en su mente la obra, lo que había hecho, y al poco tiempo, al mes, la volteaba nuevamente y captaba inmediatamente si le gustaba lo que había hecho, o si había errores, o si era una obra que quería desechar, y desechaba muchas. En ese lugar donde usted se encuentra, ¿cuándo fue la última vez que su padre estuvo? El sábado. Estuvimos aquí juntos el sábado. Él estuvo trabajando, acá estoy sentada, yo estoy parada junto a su escritorio. Tiene un escritorio muy, muy grande, es un escritorio casi de 3 metros, lleno de pinceles, lápices, acuarelas, etcétera, y estoy viendo el último dibujo que él estaba haciendo de una pareja bailando con una rocola en el fondo, como en un bar, digamos, y bueno, aquí es donde estaba trabajando. Después, contra la ventana, tiene una mesa muy grande llena de sus pinceles, sus acuarelas, las trementinas, los materiales que utilizaba cuando estaba trabajando al óleo, pero al óleo
desafortunadamente ya no trabajaba desde hace, yo creo que cerca de 1 año y medio o 2 años que no trabajaba al óleo. Y bueno, esto es un espacio muy grande y un espacio en el que se respira una calma y una paz increíble. Era lo que él más apreciaba. Él decía que el tiempo aquí se le pasaba volando, pero todos los días venía a trabajar. Y cuando Sofía estuvo en vida, en esta última etapa de su vida, venían juntos a trabajar acá al estudio. Ella estaba haciendo escultura, hacía sus joyas, trabajaba en una esquina y él también, ambos en un silencio total. Doña Lina, hay muchas cosas que nos conectan a nuestros padres. Muchas veces lo que nos dicen, los olores, las texturas, los sonidos. ¿A qué huele el estudio en este momento? ¿Y qué está escuchando aparte de esta entrevista? Huele a trementina. No se escucha absolutamente nada, lo cual es una maravilla. Como les digo, es una paz total. Yo estoy acá con mi hija, afortunadamente, que pudo venir a acompañarme en estos días y que estuvo conmigo esta mañana cuando se fue mi papá, pero aquí no se escucha absolutamente nada. Lo que hay es un olor a pintura, un olor a trementina, y yo crecí con ese olor, es mi olor favorito en la vida. Yo adoraba entrar al estudio de mi papá y oler los colores, oler los óleos, oler la trementina. A eso huele este espacio. ¿Y dónde lo ve en este momento a su papá? Porque cuando llegamos a los sitios donde los papás están, ¿dónde lo ve? ¿Dónde está? Sentado aquí. Me está dando su espalda, está sentado aquí, trabaja con una precisión increíble. Me decía que la paradoja de la vida es que a esta edad le estaba trabajando la técnica más difícil de todas, porque cuando trabajaba el óleo podía cometer errores y los podía corregir, porque el óleo permite eso, pero la acuarela no permite eso. Es decir, está el dibujo, pero después cuando empieza a aplicar el color no hay posibilidad de equivocarse. Si se equivoca tiene que destrozar la acuarela y volver a empezar. Entonces trabajaba con mucha lentitud y con una suavidad increíble. Y una cosa era el componer el dibujo y otra cosa era darle color, porque en ese color también había una composición. Está con nosotros la hija del maestro Botero, doña Lina Botero. La saludamos aquí en la FM, la saludamos acá en RCN. Doña Lina, lamentamos mucho esto y gracias por levantar el teléfono para los oyentes de RCN. Buenos días. Muchas gracias, les agradezco muchísimo su llamada. Doña Lina, estamos conmovidos, dolidos y simplemente queremos decirle que los colombianos sentimos mucho lo que ha sucedido en las últimas horas. Gracias, les agradezco mucho. Es decir, mi papá estuvo muy delicado los últimos 5 o 6 días de su vida. Había desarrollado una pulmonía de la cual era muy difícil salir adelante, porque a sus 91 años obviamente pues la salud de una persona es muy delicada. Pero bueno, tuvimos la suerte de que murió en paz. Murió además a los pocos meses de que había muerto su esposa y su compañera de 48 años de vida, Sofía Bari. Total que ahora confío que está con ella y que ella lo está abrazando y lo está recibiendo donde quieran que esté. Lina, la recordamos y le mandamos todo nuestro cariño al maestro Botero. Mire, en una de las últimas entrevistas que estaba recordando que le hicimos, él decía que quería que lo recordaran vivo, que a él no lo recordaran muerto, que a él lo recordaran vivo. Él, me imagino que alguna vez hablaba de eso, de la muerte y de cuando él no estuviera acá y lo que quería y lo que pensaba sobre su legado después de la muerte. Pues afortunadamente mi papá hizo todo lo que quería hacer en vida. Él le hizo los regalos que le quería hacer a Colombia en vida, creó los 2 museos que quería crear en vida. Es decir, mi papá tuvo la suerte tan infinita que la inteligencia y la decisión de haber tomado pasos importantes, decisiones importantes en vida. Y entonces ese museo que dejó para Bogotá es un museo que él diseñó hasta en la iluminación, hasta cómo quedaron colgados los cuadros, lo mismo con el Museo de Antioquia y la colección que dejó para ese museo y la Plaza Botero y las esculturas monumentales que quedaron ahí. Es decir, todo lo que mi papá quería dejar como legado lo hizo él en vida, no dejó nada que quedara pendiente para cuando él muriera.
y tuvo la suerte de que trabajó hasta el último momento de su vida. Eso es una suerte infinita. Él decía, yo quiero morir con el pincel en la mano, y fue prácticamente así, porque hasta faltando 3-4 días estuvo trabajando acá en su estudio 4 horas al día y haciendo una serie de acuarelas maravillosas. Lina, es Juan Lozano, con un abrazo inmenso desde el fondo del alma. Aquí hemos dicho que se nos fue el más grande de todos los grandes, y te acompañamos a ti y a toda la familia en este momento que es tan doloroso, y preguntándote si hoy tantas personas que están sintiendo este dolor quisieran en una frase recordar esa grandeza del maestro Botero. ¿Qué les dirías? ¿Cómo recordamos al inmenso Fernando Botero? Juan, querido, él realmente te apreciaba muchísimo, y te agradezco infinitamente tus palabras, porque tú sabes que yo también te adoro. Mi papá fue el más grande de los colombianos, el más comprometido con su país, el que más amor le tenía. Siempre llevó a Colombia en su corazón, y no solamente a través de los actos que tuvo hacia su país, sino a través de su obra artística, porque Colombia fue siempre el tema central de su producción artística. El más grande de los colombianos. Lina, es William Calderón, y toda nuestra solidaridad en este momento. Hablemos un poco más en detalle de esos últimos días de su padre. Nos contaba que estaba trabajando en unas acuarelas. ¿Podría darnos más detalle de cómo era la rutina y de qué tipo de obra estaba trabajando? Pues mi papá ya llevaba un periodo de tiempo en que no podía trabajar de pie, le costaba mucho trabajar de pie, total que desde hace un año o tal vez un poco más se había dedicado a trabajar sentado